En Medellín vamos bien. Para disfrutar de manera segura de este encuentro, les recordamos usar siempre el tapabocas cubriendo boca y nariz y mantener una buena higiene de las manos, lavándolas frecuentemente y recordando el uso de alcohol o antibacterial. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda, son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de estos códigos, hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historia, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. Vamos a darle inicio al evento relanzamiento del informe Ser Marica en medio del conflicto armado, un evento del Centro Nacional de Memoria Histórica. Tenemos acá con nosotros en Medellín a Angie Cárdenas, periodista del Centro Nacional de Memoria Histórica, y a Joel Zair Martín, contratista del enfoque de género, también del Centro Nacional. Y nos acompañan vía remota Manuel Antonio Velandia, miembro del Foro Internacional de Víctimas del Conflicto Armado Colombiano, activista de los derechos humanos de la población LGBTI, y Lina María Palacio, representante por la población LGTBI en la Mesa Municipal de Víctimas de Medellín. Démosles un aplauso y bienvenidos a este evento. Muchas gracias, buena noche para todas y todas. Es un placer para nosotros como Centro Nacional de Memoria Histórica ser parte de estos espacios académicos y culturales en esta edición número 15 de la Fiesta del Libro de Medellín. Por supuesto, en este espacio del periódico El Colombiano que acoge a lo largo de estos días a diferentes instituciones y personalidades presentes dentro de la Fiesta del Libro y por supuesto para tratar temas que también son muy relevantes como son los temas de paz y construcción de memoria histórica que para nuestro país han sido tan trascendentales en los últimos años. Como ya lo decía la compañera, mi nombre es Angie Cárdenas, vamos a estar conversando sobre uno de los informes insignia del Centro Nacional de Memoria Histórica, que es Ser Marica en medio del conflicto armado, un informe que tiene información muy relevante sobre esta comunidad y que precisamente la invitación es a que ustedes lo conozcan. Si de pronto no tienen el informe en físico, también saber que acá ustedes lo pueden conseguir, solo es importante que nos firmen la planilla de entrega del ejemplar, pero que ustedes pueden conocerlo y por supuesto si tienen también algunas preguntas que vayan surgiendo durante esta conversación, al final pueden hacerlas. Para este tema que nos convoca hoy, esta noche me acompaña Joel Martín, él es miembro del equipo de enfoque de género del Centro Nacional de Memoria Histórica, con quien vamos a hablar sobre el contenido del informe, memorias también de sectores LGBT en el Magdalena Medio, que es otra publicación del Centro Nacional de Memoria Histórica. También quiero saludar a otra persona que nos acompaña esta noche, que es un placer realmente poder compartir con él estos espacios, que es Manuel Antonio Velandia. Él es activista de los derechos de las personas homosexuales en Colombia, víctima del conflicto armado, miembro del Foro Internacional de Víctimas del Conflicto Armado. Manuel estuvo exiliado en España un tiempo. Él le apostó a la paz y retornó al país y también es una historia muy valiosa, por supuesto, Manuel, que más adelante estaremos conversando contigo toda esta experiencia de vida que tú tienes. Saludo a Lina María Palacio, licenciada en Humanidades y Lengua Castellana. Ella es cofundadora de la Organización de Mujeres Víctimas Ave Fénix, organización que trabaja en la escritura como medio de sanación y representante de la población LGBTI en la Mesa Municipal de Víctimas de Medellín. Entonces, sin más preámbulo, les doy la bienvenida.
Gracias por estar con nosotros en estos espacios. Queremos sobre todo que esta conversación sirva para que quienes nos estén acompañando y aquellos que están presentes también a través de otros espacios de los contenidos que produce el Centro Nacional de Memoria Histórica, pues se animen a leer el informe, se animen también a consultar otros contenidos que tenemos en el Centro Nacional de Memoria Histórica, que ustedes, de hecho, aprovecho para hacerles la invitación, pueden conocer en nuestra página web www.centrodememoriahistórica.gov.co. Ahí todas las publicaciones están, los documentales, los productos audiovisuales, todo esto ustedes lo pueden conocer. Quiero, antes de saludarte y darte paso, Joel, detenerme con algunos datos que son reveladores de este informe del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y es que entre 1981 y 2016 se documentaron 175 personas con orientación sexual o identidad de género no heteronormativa víctimas de actores armados en el Magdalena Medio. En total fueron 261 casos de violencia registrados en 39 municipios de la región. En 118 del total de casos registrados se determinó la responsabilidad de paramilitares y en otros 34 casos de guerrilleros. Estos y otros datos están contenidos en este informe Ser Marica en medio del conflicto armado, memorias de sectores LGBT en el Magdalena Medio. También hay que mencionar que el contenido de esta publicación, pues ustedes ya saben, lo vamos a estar compartiendo en este espacio y que por favor todas sus preguntas las pueden hacer al final. Joel, ahora sí hablemos de esta publicación. ¿Cómo surge y cuál fue en su momento el propósito de la investigación? Bueno, Lina, buenas noches y gracias por la bienvenida. Y pues aprovecho a saludar a Lina y a Manuel. Y bueno, buenas noches a todas las personas que nos están acompañando. El informe, ¿cómo surge? El informe surge de una sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal, en la que exhorta al Centro Nacional de Memoria Histórica a hacer una reconstrucción de qué le ha sucedido a las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, pero también aquellas que se identifican con una identidad de género o una orientación sexual no hegemónica o no heteronormativa, en el marco del conflicto armado en la región Magdalena Medio. Hay unos lugares en los que desafortunadamente sucedieron estos hechos como con una forma más frecuente, sistemática, y allí es como donde se concentra el equipo de investigadoras para realizar unos grupos focales, unos talleres de memoria, pero adicionalmente unas entrevistas a profundidad que permitan como que se tenga no solo todo un acervo testimonial de qué les ha sucedido a las personas por no estar conformes con el género y la sexualidad, los arreglos de género y sexualidad en cada uno de estos lugares, que como vamos a ver un poquito más adelante son muy locales, no son, digamos, son muy diferentes a los arreglos que se pueden ver, por ejemplo, aquí en Medellín, en Bogotá. Cada lugar tiene sus arreglos de género y sexualidad puntuales y eso es lo que intenta recoger el informe. Entonces es principalmente una respuesta a una sentencia que además es histórica, esta sentencia, porque es la primera que reconoce que han habido hechos de violencia por parte de grupos paramilitares contra personas lesbianas, gay, bisexuales y trans. Eso como que fue todo un hito y por eso es tan importante, por eso también creo que merece toda la pena el relanzamiento. En ese orden de ideas, Joel, ¿podríamos profundizar en los contenidos que hacen parte del informe? Claro que sí. Bueno, ¿qué nos podemos encontrar en el libro? El libro, primero, hay que decirlo, hace parte de una línea investigativa que primero inicia el grupo de memoria histórica, va continuando con, por ejemplo, profundizar en lo que ha sucedido en el marco del conflicto armado con hechos victimizantes como la violencia sexual. Hay informes súper ilustrativos y como que dan muchas pistas de cómo los actores armados han pensado el tema
del conflicto armado, pero realizando unas violencias que tienen un foco en violencia de género. Y ahí, por ejemplo, el informe de Vallaportete, creo que nos da muchas pistas, pero puntualmente después cuando se construye el grupo de género, el equipo de género, de enfoque de género en la entidad, hay un informe clave que surge en 2015, es publicado, se llama Aniquilar la diferencia. Ese, al igual que este, y otros que vamos a nombrar ahora en un momento, también lo pueden descargar en la página web. Con Aniquilar la diferencia se hace como un análisis nacional, es un informe, digamos, muy robusto, que además obtiene un premio precisamente por el acervo de conocimientos nuevos sobre esa investigación de repertorios de violencia. Pero entonces ese informe es nacional y acá nos estamos encontrando con una publicación con un carácter más local, ¿sí? Entonces es pensar qué ha pasado en Norte de Santander, en Boyacá, particularmente por ejemplo en Puerto Boyacá, qué ha pasado en San Pablo, en Bolívar, ¿sí? En Barranca Bermeja, son como unos puntos muy, muy claves, entonces como que tiene una mayor especificidad. Este no es el único, hay otro que también pueden consultar y de paso aprovecho la invitación, se llama Un Carnaval de Resistencia, Memorias del Reinado Trans del Río Tuluní. Ese libro es maravilloso, Joel. Además, que quiero decirles que ese libro surge como un proceso de resignificación de trans que han sufrido humillaciones, que han sufrido discriminaciones en su territorio precisamente por, digamos, que no estar dentro de lo heteronormativo. Sí. Hay algo que me parece muy chévere resaltar de todos los informes, Joel, que tenemos en el Centro Nacional de Memoria Histórica, y es el proceso de construcción de estos contenidos, porque son contenidos que llevan tiempo, que se construyen con la comunidad, que pasan por procesos de validación también muy importantes, y me gustaría que pudiéramos compartir un poco de la construcción del informe. Claro que sí, pues creo que una apuesta de las diferentes personas que han hecho parte del equipo de enfoque de género y en general de la entidad es reconocer las interpretaciones y las comprensiones de las personas en los territorios. Y con este informe, pues digamos, no ha habido como una excepción. Ahí uno se puede encontrar de cerca con los relatos testimoniales de personas que por su identidad de género, o sea, en razón a ello, y a su orientación sexual han sido víctimas del accionar de los armados. Entonces se realizan unos grupos focales en más de 7 municipios, se realizan unos talleres de memoria que permiten comenzar a recoger, a reconstruir ese proceso de qué sucedió, pero sobre todo el por qué, ¿sí? Porque sabemos que ya hay unas situaciones que se han evidenciado y se han denunciado, y que de pronto pueden recoger otras entidades y otras instituciones, pero la pregunta es, ¿a qué se debió que esto ocurriera? Y ahí uno puede comenzar a buscar en la academia, en la teoría, pero también es muy importante buscar con las personas que lo vivieron. Entonces, por ejemplo, acercarse a la experiencia de vida trans de una mujer trans en uno de estos lugares, por ejemplo en Puerto Boyacá, y darse cuenta que a veces todo inicia con un comentario, un chisme, una situación mínima, a veces de hostigamiento, que va creciendo y de la cual los actores armados pues como que llegan, no la están implantando, pero llegan a exacerbarla. Eso lo hemos podido entender, también las formas de nombrar, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Las formas de nombrar son muy importantes en los territorios y creo que ese es un punto clave que no podemos como soslayar en ese sentido en los territorios. Ya que mencionas las formas de nombrar, Joel, qué mejor ejemplo que el título, ¿no? De este informe. ¿Cómo llegan ustedes a ser marica en medio del conflicto armado? Sí, bueno, esa es una publicación que de hecho como que inicialmente no fue fácil poner ese nombre. Relataban justamente las investigadoras a finales de 2019 en la Universidad Nacional. No fue sí, como una situación fácil de ubicarlo en el título. No obstante, cuando comienza uno a darse cuenta justamente de que los autorreconocimientos identitarios, de género, pasan por lugares que no tienen que ver con lo políticamente correcto, ni con el movimiento neoliberal internacional o liberal,
sino que tienen que ver con unas formas de apropiación que son muy locales y muy subjetivas. Entonces, hay, por ejemplo, una persona víctima del conflicto armado en Montes de María, y él nos dice, no, pero es que yo no me reconozco como gay en Bogotá, gay de pronto en la urbe, yo me reconozco como marica, y quiero así ser nombrado o nombrada, ¿sí? A veces también, ¿por qué no, por ejemplo, haciendo como... bueno, el informe, digamos, y el equipo en ese momento dice, bueno, vamos a apropiar esa categoría, ¿sí? Ya ha sucedido en muchos espacios y en muchos contextos. De hecho, las pedagogías queer, las pedagogías transfeministas hacen todas unas apuestas por allí. Y entonces el equipo dice, vamos a recuperar esa categoría y va a ser para nosotros importante esa forma de nombrar, y no la vamos a ubicar como lesbiana, gay, bisexual, porque incluso no solo hombres gay, sino también mujeres lesbianas y personas trans también se nombraron como las maricas, nosotros las maricas, en este territorio. Y casi que se podría decir, Joel, que se da una resignificación de las palabras, porque muchas veces que alguien le diga marica a otro puede ser un insulto, o intentan que sea un insulto hacia la persona que se le dice, ¿no? Total, tiene un carácter ofensivo, pero entonces cuando la comunidad, las personas en sus territorios dicen, un momento, yo puedo darle la vuelta de alguna forma a eso que usted me quiere ofender y decir como una grosería, y en realidad es que yo de allí voy a hacer como toda una apuesta identitaria, pues es algo que vale la pena como reconocer como en una agencia política. De acuerdo. Antes de seguir hablando del contenido de este informe, Ser Marica en medio del conflicto armado, quiero contarles que uno de los invitados que tenemos hoy, que es Manuel, pues él ha tenido una trayectoria muy importante. Él es un referente en la lucha por los derechos de la población con identidad de género o orientación sexual no heteronormativa. Y además de esto, Manuel fue la primera persona reconocida en el Registro Único de Víctimas por hechos que tienen que ver por su condición sexual. Además de todo esto, cuando él estuvo en el exilio, pues también estuvo trabajando de una forma importante por la comunidad LGBTI. Actualmente Manuel es gestor de desarrollo de capacidades de la subdirección LGBTI de la Secretaría de Integración Social de Bogotá. Y Manuel, qué placer tenerte también en este espacio. Ya hemos compartido en otros espacios sobre exilio, como les contaba, pues digamos con toda la trayectoria que Manuel tiene. Pero Manuel, ¿cuáles pueden ser los logros en el país a partir de un ejercicio de investigación como el que se da en este informe de Ser Marica en medio del conflicto armado? Bueno, gracias por la invitación, gracias a todos, a todas y a todos quienes están ahí en el auditorio y quienes van a ver después este video. Tapar la boca con tierra, limpiar lo que parece ser la escoria social, desaparecer, boletear, excluir, separar, desplazar, violar, asesinar, han sido las respuestas de quienes desde la heteronormatividad asumen que hay un deber ser de y para los cuerpos, los géneros, las relaciones afectivas, eróticas, genitales, el placer y el erotismo. La investigación y el activismo han sido maneras de visibilizar lo invisible, de darle voz a quienes se les ha callado, a quienes padecieron estas violencias ejercidas por parte de los actores armados, de todos los actores armados que han hecho parte del conflicto armado colombiano. Una cosa son las investigaciones que desde afuera relatan los cuerpos y las voces que han sido sistemáticamente expurgadas, y otra cosa bien importante es escuchar, leer, sentir los relatos de viva voz de quienes han sufrido las violencias y han hecho resistencia. Este ha sido un gran logro en lo que ha avanzado la investigación en Colombia. Esta investigación que estamos leyendo ahora, de la que estamos hablando. Evidentemente, en la investigación, primero se pensó en el enfoque de género.
así como se entiende el género en la vida cotidiana, en femenino, cisgénero, y desde la feminidad heteronormada y binaria. Pero una verdadera memoria debe ser integradora, incluyente, y no puede serlo si las historias de las personas de los sectores LGTBI, de las diversidades de géneros y cuerpos, no se transversalizan, no se asumen como parte de la intersectorialidad y la interseccionalidad del análisis, de la comprensión, de la expresión hecha memoria. No somos una población más. En nosotros se reúnen todos los sectores sociales. Los daños recibidos por nosotras, nosotres, nosotros, no son daños colaterales. La nuestra ha sido una larga historia de la violencia estructural y cotidiana. Los sectores LGTBI no somos una común unidad, pero la comunidad en general nos excluye, estigmatiza y vulnera desde su perspectiva, que entiende nuestras vidas como que se apartan de las normas del género, del cuerpo y sexualidad, o se vive con el VIH o con el SIDA. En Colombia se ha avanzado en la escucha que evidencia las diversas voces en los diversos territorios. Los árboles de la memoria y la cartografía de la violencia armada contra nosotros, nosotras, nosotres, ha enfocado nuevas realidades, nuestras realidades, que realmente no son nuevas, sino que hasta ahora se leían. Evidencian las representaciones sociales que han alimentado las violencias recibidas. Caracterizar las formas de violencia y nuestras vidas es una forma de comprender nuestra violencia, la violencia ejercida contra nosotros, pero también evidenciar nuestras subjetividades, de comprender que nuestro territorio va más allá de sus formas de habitar el espacio, porque nosotros, nosotres, nosotras, también somos territorio, somos igualmente territorio en las relaciones afectivas, en las relaciones productivas, sociales, económicas, laborales, sexuales, políticas que experienciamos. Cabe notar que el artivismo es un ejercicio político que integra arte y activismo. Sin embargo, poco o nada se ha investigado con relación al conflicto armado en Colombia y los aportes que como activistas hemos hecho las víctimas. Pero creo que la gracia de esta investigación es precisamente que hizo estos árboles de memoria, que hizo cartografías, que hizo caracterizaciones, que utilizó grupos vocales, grupos de discusión, entendió que las víctimas no son fuentes de datos, sino que las víctimas somos historia viva del conflicto en este país. Manuel, hay que decir que tú tienes esta historia del movimiento social también clarísima, porque Manuel fundó junto a León Zuleta el Movimiento de Liberación Homosexual Colombiano a finales de los 70. Y además de eso, él fue organizador de la primera marcha homosexual en el 82. Todo este recorrido por los movimientos sociales, yo creo que mejor que conversarlo contigo, que pues tienes todo el panorama súper claro. Además de eso, les decía que es un placer conversar con Manuel porque es un hombre muy estudiado, él es académico, docente, tiene 2 doctorados, 6 títulos de maestría y ha hecho una cantidad de cosas impresionantes. Y dentro de todo esto, Manuel, me gustaría también que pudiéramos compartir con el público tu experiencia en el exilio y también cómo se vivieron estos aspectos diferenciales saliendo del país. Bueno, a mí me lanzaron una granada a mi casa, que no es como esa fruta que parece tener dentro los rubíes, sino una cosa que produce mucho ruido, mucha destrucción y muchísimo daño emocional. Luego las amenazas de muerte se extendieron a la familia y esa es la razón por la que decido exiliarme. Sobrevivir a la violencia, en especial cuando eres una persona desplazada, requiere acomodarse a un nuevo lugar, a unas nuevas personas, a nuevos vínculos, a un nuevo trabajo, bueno, si es que se consigue, a un nuevo uso de tiempo. Además, cuando eres refugiado,
debes asimilar, por ejemplo, si estás en Europa, una nueva lengua, una nueva forma de ver las relaciones, de vestir, de comunicarse, de comer, de movilizarte, del uso del tiempo. Cuando uno llega hasta el nuevo lugar como refugiado, no tiene hoja de vida y la experiencia desaparece como por arte de magia. No importa lo que uno haya estudiado, hasta que uno no homologa los títulos técnicamente, no sabe leer o a veces solo sabe leer y escribir. De nada sirve tu saber hacer, incluso para quienes se ven obligados a lavar platos. Es imposible acceder a un trabajo de este orden si no se hace previamente un curso especializado en lavado de platos y arreglo de la cocina. Tal vez esto, y es muy extraño, es que termina siendo un poco más fácil ser reconocido como artista que como investigador, que como maestro. En general, los estudios de arte no están reglamentados en Europa. Hay más formación académica en América Latina que en Europa al respecto. Así que si uno tiene como obra, puede lograr algo de aceptación y si es posible algo de reconocimiento. Pero bien sabemos que pues, uno no vive del arte, el arte no da para vivir, a no ser que te aproveches del dolor de las víctimas para construir un gran monumento, y eso tan solo es posible en Colombia. La distancia que te separa de los seres que aman uno son como, cambia la relación y cambia el sentido, el vínculo. Es que el amor no puede alimentarse con mentiras. El amor se sazona día a día con la mirada, el toque, la complicidad, la palabra de aliento, la lágrima compartida, la sonrisa cómplice, el saber estar ahí. A pesar de los logros alcanzados por las dificultades experienciadas, uno se siente aliviado cuando encuentra una voz cómplice y una mano amiga, cuando alguien se interesa en uno y en la historia, en aquellos momentos en que la gente comparte con uno el lugar y comparte los alimentos, cuando creen en tu obra y comprenden que el reconocimiento o uno comprende que ese reconocimiento es verdaderamente auténtico, ¿no? Te alegras cuando descubres que la gente no se acerca a ti para caramelar, sino que hay un interés realmente genuino. A uno lo maravilla darse cuenta que cuando alguien le dice te quiero, es porque efectivamente te ama. Cuando uno ha construido amor, cuando siente que realmente es suya la existencia, cuando tiene su casa y sus cosas, es muy difícil pensar en el regreso. Pero al recapacitar en que el amor de los tuyos te hace falta y sientes que puedes aportar tu grano de arena para construir el castillo de la paz, entonces ves la oportunidad de regresar y crees que todo aquí va a ser felicidad, que no va a encontrar trabajo rapidísimo, pero pronto te das cuenta que el retorno es empezar un nuevo exilio. Son pocas las personas de los sectores LGTBI las que pueden salir buscando asilo. Las trans salían al puteo y esto incluso les ha cambiado ahora con la COVID-19. Quienes pueden viajar no son las víctimas de a pie, las de escasos recursos. La pobreza y el exilio no parecen ir juntos, sin embargo, extraña que algunos homosexuales, que son los casos que conozco, se quieren hacer pasar por víctimas. A mí esto me dolía, para quedarse en Europa como el novio de turno. Duele la inconsciencia de quienes para realizar sus afectos se aprovechan de la guerra. La vida, ni aquí ni allá, es fácil para las víctimas, sin importar la orientación sexual, aun cuando evidentemente la violencia que pretende ser violación correctiva no le sucede a las personas heterosexuales. No por ello hay que olvidar que algunos hombres heterosexuales también han sido violados. Así es de que cuando te vas y la vida se te vuelve dos maletas y lo poco que cabe en ellas, y tienes que dejar todo lo que tienes en casa y los amigos y las cosas que tanto te gustan, construir la existencia es bastante difícil.
Manuel, muchas gracias por compartirnos tu experiencia sobre el exilio y sobre todo, siempre que converso contigo me queda en la cabeza esto de que el retorno es un segundo exilio y tal vez uno a veces no alcanza a dimensionar lo que implica regresar al país en determinadas condiciones luego de haber salido también por muchos años. Quiero compartirles un fragmento del informe. Nunca ha sido fácil nadar contra corriente, y la corriente de la historia ha fluido racista, clasista, sexista y heteronormada. Para llegar rápido al punto, nunca ha sido fácil ser marica, ni lesbiana, ni travesti, ni cualquier cosa distinta a mujeres con vagina que se hacen parejas de hombres con pene. En Colombia, las personas que se apartan de la heterosexualidad obligatoria han sufrido, en todos los tiempos, múltiples formas de violencia que se fundan en la construcción de estos sujetos como indeseables. Durante el conflicto reciente, ese desprecio ha sido incorporado en los repertorios de violencia desplegados por los actores armados, tanto en momentos de disputa territorial como durante el control social que han ejercido en los territorios. Esto hace parte del primer capítulo del informe Ser Marica en medio del conflicto armado, un capítulo dedicado a las consideraciones iniciales que se desarrollan durante el texto. Y a propósito de este fragmento, yo quiero, pues, por supuesto, saludarte, Lina, y conversemos, por favor, sobre qué dificultades tiene en el país apartarse de la identidad de género y de la orientación sexual heteronormativa. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Muchas buenas gracias noches. por la invitación. Un gusto tenerte acá en este espacio, Lina. Qué rico volver a Gracias. verte. Bueno, en el país pues esas dificultades son grandes. O sea, empieza desde la familia. En la familia, desde que decides afrontar tu sexualidad o como se dice comúnmente, salir del closet, desde ya te empiezan a censurar y el primer castigo es, en muchos casos es desheredarte, es invisibilizarte, desconocerte como parte de esa familia, porque la vergüenza para ellos no es como una opción. Luego empiezas, para el país y para la sociedad en sí, dejas de existir, pierdes derechos y así sigas teniendo los mismos deberes, porque para ellos el salirte de esa heteronormatividad ya te hace menos que los demás sujetos. Entonces empiezas una batalla contra el sistema, contra ti mismo, en cuanto a solicitar y ejercer tus derechos y el principal es el derecho a la vida, a un hombre, porque ya, por ejemplo, cuando las chicas trans deciden cambiarse y autonombrarse y exigir su derecho a ser nombradas con su identidad de género que establecen, inmediatamente son negados, rechazados. Todavía hay mucho problema que vayan a las notarías a cambiar su nombre. Entonces, se pierden, lo principal es que pierden muchos derechos ante la sociedad. Seguimos siendo invisibles y seguimos siendo silenciados cuando queremos resaltar o sobresalir en la sociedad. Gracias, Lina. Quiero contarles también que Lina participa en otro producto que está acompañando el enfoque de género del Centro Nacional de Memoria Histórica. Es un documental que se llama Aún no termina, órdenes de género, sexualidad y actores armados en Colombia. Frente a este tema, Lina, desde tu punto de vista personal, ¿cómo crees que ha afectado el conflicto armado a la vida de las personas que no asumen su sexualidad dentro de lo convencional, dentro de lo normativo? El conflicto exacerba toda esa y legitima toda esa violencia en cuanto
la población LGBTI. Y lo peor es que la sociedad los avala, porque la sociedad, cuando somos castigados por el hecho de ser de la población LGBTI, no les, o sea, no, ellos celebran el que nos castiguen, el que saquen la marquita del pueblo y la exhiban, la castiguen, la maltraten. Ellos celebran esa y los legitiman. Entonces el conflicto empezó a censurar y a silenciar a la población LGBTI. El conflicto afectó a todos los colombianos, pero cuando llegaba un grupo armado al pueblo, eh, la población sabía que era o se aliaba o se iba o se silenciaba. A la población LGBTI no le quedaba opción. Éramos castigados simplemente y exhibidos como castigo para que el pueblo, las demás personas, la sociedad supiera que no está permitido lo que no está establecido dentro de la heteronormatividad. Las mujeres lesbianas son violadas por el hecho de ser lesbianas. Entonces el grupo armado tiene ese poder frente a la sociedad y frente a la población LGBTI, y es censurar nuestro libre desarrollo, atentar contra nuestra vida, y cuando nos silencian o nos desaparecen, para la sociedad estaba bien. Lina, muchas gracias también por compartirnos tu experiencia. Joel, retomando el tema del contenido de este informe, ¿cuáles son las particularidades en temas de conflicto armado que tiene el Magdalena Medio para las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, etcétera? Bueno, ahí vale la pena decir que se puede rastrear como unos repertorios de violencia diferenciados dependiendo del actor armado, ¿sí? Y hay, por ejemplo, el tema de violencia sexual por parte de grupos paramilitares, tortura, desaparición forzada, pues es como muy importante cuando uno lo mira estadísticamente, es algo tremendo. La guerrilla, por su parte, los asesinatos selectivos, las amenazas, y también, por qué no decirlo, de la fuerza pública, respecto a violencia física y también asesinatos. Esos son como algunos repertorios de violencia que uno podría rastrear perdón, en el Magdalena Medio, pero que también pueden eventualmente encontrarse en diferentes territorios del país. Creo que la clave fundamental es cuando hay esa conversación con las personas en los territorios, y ahí seguramente en el informe se van a encontrar los relatos de Mamma Mía, Papuchina, Vicky, Jairo, así como otros de sus redes de afecto y sus familias, que también le alcanzan a dar pistas de qué significa reconstruir memoria con personas con una identidad de género y orientación sexual no hegemónica. Es diferente a construirla con una persona heterosexual y cisgénero, sí es diferente, porque no solo hay que acercarse desde esas resignificaciones de la categoría de lo que hablamos hace un momento, sino también a esas formas de comprender el conflicto armado por parte de ellas. Y ahí retomo algo que nos estaba planteando ahorita Lina, y es ¿dónde empieza el tema? Ese conflicto, Lina nos lo decía, está en la familia. Hay una activista muy importante de la Fundación GATS, Laura Baines, que hace poco nos deja, pero nos deja también, nos deja en este mundo, pero nos deja unos legados muy claves respecto, por ejemplo, lo que significa ser una persona trans en el marco del conflicto armado. Ella dice, el conflicto armado para una persona trans no inicia cuando llega el actor armado, no inicia cuando incursiona el grupo paramilitar a Barranca Bermeja, inicia en la familia, en la comunidad, después cuando voy a la escuela, cuando se me restringen las oportunidades laborales, educativas. Entonces, respondiendo más concretamente a la pregunta, esas continuidades en el marco del conflicto armado, esas violencias estructurales que aquejan a las personas que tienen una identidad de género, una orientación sexual que no se ajusta a lo hegemónico, pues como que comienzan uno a hacerlo entender qué ha sucedido. Y si uno piensa en repertorios concretamente, uno podría decir,
hay unos arreglos de género en cada uno de estos lugares, en Puerto Boyacá, en San Pablo, en Barranca Bermeja, que no se los inventaron los actores armados. Ellos llegaron y ya se estaban de alguna manera cocinando como un caldo de cultivo en la comunidad. Y era lo que conversábamos hace un momento, como ese comentario, es que camina diferente y se mueve diferente y se viste diferente. Eso ya es una lectura, ¿sí?, que tiene que ver con el género totalmente. Llega el actor armado, identifica esa diferencia y entonces la comunidad de pronto que dice como, ¿y qué va a pasar con los niños? De pronto es un mal ejemplo, ¿sí?, como que mejor que no esté acá. Y entonces ahí como que es tremendo porque la persona tiene dos opciones, o intenta acomodarse a los arreglos de género del lugar, o se invisibiliza, o se va, que tiene que ver con el tema del desplazamiento forzado. Y cuando se ve en toda esa encrucijada, entonces es innegable la pregunta por, bueno, ¿y la comunidad? Nancy Prada, la coordinadora del informe, decía hace 2 años, como comunidad a veces no nos hacemos preguntas y de pronto decimos como, yo no he tomado un fusil, yo no me he enlistado en las filas de ningún grupo armado, legal o ilegal, pero ¿será que yo no valido y legitimo ese comentario homofóbico, transfóbico, del que se basan los armados para generar esas violencias? Definitivamente sí. Y entonces ahí como que uno comienza a pensarse como comunidad diferente el tema. Y ahí hay una categoría que se comienza a trabajar con mucho cuidado y es el tema de la connivencia de las comunidades. Cómo las comunidades, de alguna manera, en algunas ocasiones, que no son pocos los casos y el informe lo registra bien, fueron las que de alguna manera alertaron a los grupos armados o les solicitaron generar algún tipo de sanción social con quien, digamos, leían como diferente. Joel, muchas gracias. Quiero informarles y contarles que nuestra conversación de hoy iba a ser mucho más larga. Sin embargo, tenemos que ir redondeando porque la marcha viene para acá y entonces para que pues todos los asistentes a la fiesta puedan salir seguros y seguras. Pero antes de finalizar esta conversación, creo que hay algo que es muy valioso que me gustaría que Manuel y Lina nos contaran, y es sobre estas formas de hacer resistencia frente a la violencia ejercida por actores armados. Esta va a ser la última pregunta que alcanzamos a hacerles para que tanto Manuel como Lina no la respondan, y por supuesto hacemos un cierre invitándoles a ustedes a que lean y consulten el informe Ser Marica en medio del conflicto armado. Manuel, ¿cuál crees tú que son estas formas de hacer resistencia? ¿Tienes apagado el micrófono? Ejercer resistencia es seguir vivo, es seguir amando, es seguir follando, es seguir deseando y siendo siempre lo que se ha querido ser. Es resistencia no reconocerse gay. Gay traduce alegre, divertido, y cuando a uno le lanzan una granada y lo amenazan de muerte, no se es gay porque no se es alegre. Es resistencia no ser homosexual, porque homosexualidad es la primera enfermedad de carácter sexual mental diagnosticada en el mundo. Es resistencia ser marica, y sobre todo es resistencia la analidad. Escuchar las voces de quienes resistimos es una aproximación a la construcción de la memoria histórica. Sin embargo, mientras no se logre la transformación de los contextos maricuarepotransfóbicos, el ejercicio de poder de los perpetradores de las violencias no cesará. Para mí, el artivismo ha sido una alternativa para construir la resiliencia, para no verme obligado a contar una y otra vez los estragos que en mi cocoro ha dejado la partida, la ausencia y el regreso. Lo he hecho desde la fotografía, el grabado, las performances, las instalaciones, el teatro, la escritura, ¿sí? Y he intentado también con otras formas, ¿sí?, de contarle al mundo lo que estamos siendo. Yo creo que
que, por ejemplo, esto que ustedes están viendo es parte de lo que yo he hecho en mi libro de Exilio y Memoria. ¿Sí? Esta es la carátula y es un libro que habla de la resiliencia. ¿Sí? Las fotografías que hay son mías, hay códigos QR para que la gente vea performances, hay muchas maneras de acercarse, hay un guiño a la bandera arcoíris, hay grabados, hay fotografía de calle, ¿sí? Es muchas maneras de contar, pero yo creo que en vez de contar el cuento, voy a leerles 2 poemas. Espacios vacíos. No soñamos con un futuro incierto, ni con miradas humedecidas de nostalgia. No son fantasías los surcos en la piel, ni las grietas en el corazón. Añoramos la felicidad eterna, el verde de las montañas. Creemos que el amor será eterno y en pareja para toda la vida. Sabemos que todo estará al alcance de la mano. Me acostumbré a una paz que ocultaba el conflicto, a un Dios que no se da cuenta del dolor humano. No basta el amor para estar juntos. Perdí la luz, me extraviaron en el mundo, me pusieron metas que no eran mías, conviví con extraños que se afianzaron en el cuerpo, puse el Mediterráneo en mi cabeza, crecí en otras vidas, extrañé familia, amigos, trabajo, codicié nuevas esperanzas. He regresado. Volver es iniciar otro exilio. Ya no existen los caminos recorridos. Deambulo en otro ritmo, con otra firmeza. Es imposible retomar la existencia. El dolor me hizo nuevo. Las fronteras están en la mente. Nos las sembraron en las entrañas. Los derechos no son cuestión de quienes asumen la potestad sobre la vida. Manuel, muchas gracias. Qué pena que te interrumpa. Sí, Es para tranquila. alcanzar a escuchar a Lina ya con su despedida y también agradecerle por estar presente acá en este espacio en el Colombiano con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Gracias por estar con nosotros. Gracias. A ustedes también gracias por participar. Lamentablemente tenemos que dejarlo hasta acá. Qué pena con ustedes. Si llegan a tener preguntas, siempre nuestra página web y nuestras redes sociales están abiertas para todas y todos ustedes. Les deseamos pues que tengan una feliz noche. Muchas gracias por su presencia en este evento. Lamentamos tener que interrumpirlo de esta manera, pero ante todo la seguridad. No es para que salgamos de acá nerviosos, simplemente es una medida preventiva. Y bueno, feliz noche. Estamos en medio de todo disfrutando de estos días de arte y cultura porque volvimos después de una época muy difícil y seguimos resilientes. Feliz noche.